Nobody en Caldwell Flats hablaba de Garrett Masterson como hablaban de los otros hombres. No decían exactamente que era malo. No lo llamaban cruel. Lo que murmuraban en voces bajas junto a las cercas y en los mostradores de mercancías secas era que algo se había quedado callado en él hacía mucho tiempo. Y ese silencio, coincidían, era más inquietante que cualquier ruido. Él era dueño de la mayor operación ganadera en 40 millas a la redonda. Pagaba salarios justos y cumplía su palabra en un trato, pero comía solo, cabalgaba solo, y en 7 años no lo habían visto ni una vez sentado dentro de la iglesia de Calvel un domingo por la mañana. Eso, más que nada, era lo que el pueblo le reprochaba. Así que cuando llegó la carta a la oficina de correos, una carta dirigida a Garrett Masterson de una mujer llamada Eliza Calloway de Harlan County, Ward, Kentucky, el cartero leyó la dirección del remitente 2 veces antes de meterla en el buzón. Y cuando llegaron una segunda carta 3 semanas después, luego una tercera, los susurros empezaron antes de que Garrett hubiera abierto la primera. Eliza no había escrito esas cartas a la ligera. Se había sentado a la estrecha mesa de la cocina de su tía durante 2 noches antes de poner la primera palabra. El bolígrafo en su mano y la página en blanco frente a ella se sentían como el borde de algo de lo que no podría volver. Tenía 24 años. Poseía $17, un pequeño baúl con pertenencias y una situación en casa que se había vuelto imposible en silencio. El esposo de su tía lo había dejado claro, no con palabras, sino con la forma en que cambiaba una habitación cuando entraba, y con la manera en que Eliza había empezado a dormir con una silla bajo la puerta de su dormitorio. Había encontrado el nombre de Garrett Masterson en un aviso de registro de tierras reimpreso en un periódico regional, un ranchero buscando una mujer capaz y de buen carácter para matrimonio y manejo del hogar. Las palabras eran directas, casi frías. Pero Eliza las leyó 4 veces y decidió que directo y frío no eran lo peor que un hombre podía ser. Escribió con honestidad. No fingió ser algo que no era. Le dijo que no era delicada, que sabía cocinar, manejar cuentas y no le asustaba el trabajo duro. Le contó que venía de medios modestos. Y en la tercera carta, después de que él le respondiera 2 veces con esa misma letra recortada y cuidadosa, le dijo la verdad simple: necesitaba dejar donde estaba, y creía que, si él estaba dispuesto, podrían construir algo decente juntos. Su última carta fue de 4 oraciones. Ven el 15, te encontraré en la diligencia. Podemos hablar claro cuando llegues. Trae solo lo necesario. Ella trajo todo lo que poseía, que no era mucho. La diligencia llegó a Caldwell Flats un jueves por la tarde con esa nube de polvo que hacía que la gente saliera a los porches solo para mirar. Eliza pegó la cara al pequeño ventana y vio el pueblo por primera vez. Una calle principal, una fila de edificios de madera, un abrevadero, 2 perros durmiendo a la sombra de un poste para atar caballos. Y entonces lo vio. Estaba apartado de la pequeña multitud reunida. Como un hombre que está acostumbrado a ser observado y hace mucho dejó de importarle. Alto, con sombrero oscuro calado bajo y los brazos sueltos a los lados. No fruncía el ceño ni sonreía. Simplemente observaba llegar la diligencia con la misma expresión que un hombre usa cuando espera un informe del tiempo. Eliza se enderezó el cuello, tomó su bolso de viaje y bajó al calor de la tarde. Él caminó hacia ella sin que lo llamaran. Eso fue lo primero que notó. No esperó invitación. Cubrió la distancia en unos pasos tranquilos y se detuvo a 2 pies, lo bastante cerca para hablar bajo. Señorita Calloway, dijo. Señor Masterson, respondió ella. La miró un momento, no con un quinqués, sino directamente, como quien decide algo y lo hace honestamente. Luego levantó su baúl sin preguntar y lo llevó hacia un wagon al borde de la calle. Ella lo siguió. Detrás, ya oía los murmullos comenzar. Cabalgaron al rancho, mayormente en silencio. Garrett mantuvo los ojos en el camino. Eliza los mantuvo en la tierra, la extensión plana, la hierba pálida doblándose con el viento de la tarde, la línea distante de colinas baja contra el cielo. No era como Kentucky. Se sentía enorme de una forma casi aterradora y casi liberadora al mismo tiempo. La casa es sencilla, dijo él después de un largo rato.
Está bien, dijo ella. Otro silencio. Luego, quiero ser franco contigo antes de seguir con este arreglo. Preferiría eso, dijo ella. Él la miró de reojo, solo un instante, como si la respuesta lo sorprendiera un poco. Hay gente en el pueblo que no recibirá bien esto. Y un hombre en mi posición tomando una novia por correo, tendrán opiniones. La gente suele tenerlas, dijo Elisa. Algo se movió en su mandíbula, no exactamente una sonrisa. No del todo. No una tampoco. No eres lo que esperaba, dijo. ¿Qué esperabas? Pensó un momento de verdad. Alguien más nerviosa, dijo al fin. Elisa miró de nuevo la tierra amplia y plana. Oh, estoy nerviosa, dijo en voz baja. Solo no te lo voy a mostrar el primer día. Esta vez casi sonrió. Duró medio segundo antes de que su rostro volviera a su quietud habitual, pero ella lo captó. Y por razones que no podía explicar del todo, eso calmó algo dentro de ella que había estado inestable por mucho tiempo. La casa era sencilla, como había advertido, pero sólida, limpia y más grande de lo esperado. Tenía un porche cubierto que miraba al oeste hacia las colinas, y en la luz de la tarde tardía, todo el frente brillaba en un ámbar profundo que hizo que Elisa se detuviera en los escalones y simplemente mirara un momento. Garrett ya había llevado el baúl adentro. Volvió a la puerta y la encontró allí parada, y no la apuró ni preguntó qué hacía. Solo esperó. Es un buen porche, dijo ella. Siempre lo he pensado, dijo él. Entró. En los siguientes 3 días se movieron uno alrededor del otro con cuidado, como dos personas que son honestas para fingir comodidad que aún no sienten y respetuosas para crear fricción que no tienen. Le mostró la casa, las provisiones de la cocina, los libros del rancho. Ella hizo preguntas claras y recordó las respuestas. Él notó eso. En la cuarta mañana, sobre el café, le dijo que debían ir al pueblo a hablar con el predicador, que si ella aún estaba dispuesta, podrían casarse a fin de semana. Elisa rodeó la taza con ambas manos. ¿Sigues dispuesto tú?, preguntó. Yo pregunté primero, dijo él. Sí, dijo ella. Sigo dispuesta. Asintió una vez, como un hombre asiente cuando algo se ha decidido y lo va a honrar. A fin de semana, entonces. Pero lo que ninguno sabía, lo que no podían saber sentados en esa mesa de cocina con la luz de la mañana entrando por la ventana, era que el pueblo de Caldwell Flats ya había decidido sobre ellos dos, y había decidido en contra antes de que tuvieran chance de empezar. El predicador se llamaba Hollis Dunbar, y era un hombre que creía, por encima de casi todo, que la opinión de la comunidad era lo más cercano a la voluntad de Dios que algo escrito en las Escrituras. Los recibió un viernes por la mañana en la pequeña sala delantera de la iglesia, con las manos cruzadas sobre el escritorio y una expresión entre preocupación y desaprobación. Les ofreció asiento. No ofreció café. He oído de su arreglo, dijo, mirando mayormente a Elisa. Entonces sabe por qué estamos aquí, dijo Garrett. Dunbar cambió la mirada. Un matrimonio no es algo para entrar por conveniencia, señor Masterson. La iglesia lo toma en serio. No pedimos su opinión al respecto, dijo Garrett. No rudamente, solo claramente, como decía la mayoría de las cosas. Pedimos una fecha. Siguió un silencio pesado. Elisa mantuvo las manos cruzadas en el regazo y los ojos firmes. Había tratado con hombres como Dunbar antes, hombres que vestían sus objeciones personales con lenguaje de principio. Había aprendido que lo peor era dejar que vieran flaquear. 2 semanas, dijo Dunbar al fin. Necesito 2 semanas. Hay avisos que publicar, formalidades. Garrett lo miró un largo momento. 1 semana, dijo. Publique lo que necesite. Se fueron sin estrecharle la mano. La charla en el pueblo se movió rápido después. Para el sábado había llegado a la tienda de forraje, la costurera y los 2 salones de Caldwell Flats. Para el domingo se había sentado entre los bancos de la iglesia como humo que no se disipa. Las mujeres hablaban en tonos cuidadosos y caritativos que decían todo lo que no decían en voz alta. Los hombres eran menos cuidadosos. Elisa lo oyó por primera vez el lunes por la mañana.
Cuando entró en la tienda de mercancías secas de Harding por harina e hilo, las dos mujeres en el mostrador no la vieron llegar. Estaban tan metidas en su charla que la campana de la puerta no registró. Nadie sabe siquiera de dónde viene. Una carta, nada menos. Bueno, ¿qué dice eso de él? Es lo que quiero saber. 7 años y ni una mujer del pueblo lo suficientemente buena. Y ahora manda por una como si fuera un mueble pedido. Elisa puso su canasta en el mostrador con un sonido quieto y deliberado. Las dos se volvieron. El color que subió a sus caras dijo que sabían que había oído. Las miró un momento, no con ira, no con dolor, sino con esa compostura firme que es más inquietante que cualquiera de las dos. Buenos días, dijo. Y ninguna logró una respuesta natural. Compró su harina y su hilo, agradeció al señor Harding y salió al sol de la mañana. Caminó media cuadra antes de detenerse. Se quedó muy quieta un momento con la canasta en ambas manos y dejó salir un aliento lento. No iba a llorar en medio de la calle en Caldwell Flats. Lo había decidido antes de llegar, pero se permitió en ese momento quieto sentir cuán sola estaba. Garrett se enteró del incidente en la tienda esa misma tarde por uno de sus peones que había estado en la ferretería de al lado y oyó todo a través de la pared. No dijo nada cuando se lo contaron. Terminó lo que hacía, revisando la tensión de una cerca en el pastizal este, y luego cabalgó al pueblo. Entró en la tienda de Harding, se paró en el mostrador y miró a las dos mujeres que aún estaban allí mirando telas como si la mañana hubiera sido perfectamente normal. No alzó la voz. Nunca alzaba la voz. Quiero que ambas entiendan algo, dijo. La señorita Calegua vino a este pueblo porque yo se lo pedí. Lo que piensen de mí, ella no merece cargarlo. Si tienen algo que decir de mis asuntos, díganmelo a mí. Una de las mujeres abrió la boca. Él levantó una mano, no amenazante, solo con la autoridad quieta de un hombre que ha terminado de hablar y lo sabe. Se fue. El pueblo habló de eso también, claro, pero lo habló diferente. Esa noche, Elisa estaba en el porche cuando oyó llegar su caballo. Había estado sentada allí una hora, mirando la luz dejar las colinas, dando vueltas a un pensamiento pequeño que aún no había decidido qué hacer con él. Oyó desencillar y establar el caballo. Oyó sus botas en los escalones. Vino y se paró en la baranda del porche y miró las mismas colinas que ella había mirado. Y por un rato, ninguno dijo nada. No tenías que hacer eso, dijo ella al fin. Lo sé, dijo él. Hará que hablen más. Iban a hablar de todos modos. Se quedó callado un momento. No me importa mucho lo que digan de mí. Nunca me ha importado. Pero sí me importa lo que digan de ti. Eso es diferente. Elisa lo miró en la luz que se apagaba. Su rostro era difícil de leer, pero su voz había sido clara. Lo decía en serio. ¿Por qué?, preguntó, no desafiándolo. Preguntando de verdad. Él se volvió a mirarla entonces, y por un momento pareció pesar algo en privado, como un hombre hace cuando la respuesta honesta le cuesta. Porque viniste aquí de buena fe, dijo. Y pretendo honrar eso. No fue una declaración. No fue poesía. Pero algo en la simplicidad llegó a ella más que cualquiera de esas cosas. Se volvió a las colinas para que no viera lo que cruzó su rostro. Gracias, Garrett, dijo en voz baja. Asintió una vez, luego entró y la dejó con la tarde. 3 días antes de la boda, pasó algo que ninguno anticipó. Un hombre llegó a Caldwell Flats desde los condados del este. Bien vestido, compuesto, con esa confianza fácil que viene de nunca haber oído no en algo importante. Se llamaba Douglas Funn. Tomó una habitación en la pensión, cenó en el comedor del hotel. A la mañana siguiente caminó al rancho de Garrett y pidió hablar con Eliza Calloway. Garrett abrió la puerta. Lo miró un largo momento. No está disponible, dijo. Con respeto, dijo Fenn. Preferiría oírlo de ella. Siguió un silencio con filo. Espere aquí, dijo Garrett. Elisa vino a la puerta y vio a Douglas Funn y sintió algo caer en su estómago. Lo había conocido en Harlan County. Era el hermano menor del esposo de su tía,
Parte del mismo hogar del que había huido, conectado a las mismas razones por las que se fue. Nunca había sido cruel con ella directamente, pero representaba todo lo que había viajado 800 millas para dejar atrás. Elisa, dijo con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. Tu tía está preocupada. Hemos venido a llevarte a casa. No tengo casa allá, dijo ella. Tienes familia allá. Eso no es lo mismo. Fen miró más allá de ella a Garrett, que estaba unos pies atrás, sin decir nada, observando todo. Seguramente no piensas seguir con esto. No conoces a este hombre. Lo conozco lo suficiente, dijo Elisa. Tu tía quisiera hablar contigo personalmente. Tengo una carta. Puedes quedarte con la carta, dijo ella. Y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella. Retrocedió más cerca de Garrett. No dramáticamente, no como actuación, simplemente porque era donde quería estar. Garrett no dijo nada, pero no se apartó. Fen miró entre ambos y algo en su expresión compuesta titubeó un instante antes de recuperarse. Asintió despacio. Veo, dijo. Le diré a tu tía que estás bien. Por favor hazlo, dijo Elisa. Se fue. La puerta se cerró. La habitación quedó muy quieta. Elisa se quedó de espaldas a Garrett un momento, ojos al frente, manos a los lados. Estaba más firme de lo que se sentía. ¿Problemas viejos?, preguntó Garrett en voz baja detrás. Vida vieja, dijo ella. Está manejado. No insistió más. Pero cuando ella al fin se volvió, él la miraba con algo en la expresión que no había visto antes. Algo que no era exactamente preocupación ni admiración, sino que vivía entre las dos. 3 días más, dijo. 3 días más, aceptó ella. Pero ninguno se movió un momento, y en esa quietud algo cambió entre ellos, silenciosamente, sin anuncio, como suelen hacerlo las cosas importantes. La mañana antes de la boda, Elisa despertó antes del amanecer y no pudo volver a dormir. Se quedó tendida en la sencilla habitación del rancho de Garrett Masterson mirando el techo y preguntándose honestamente qué sentía. No miedo. Había esperado miedo y no había llegado. Lo que sentía era más complicado. Una ternura no planeada hacia un hombre que aún estaba conociendo, en un pueblo que ya había decidido no quererla. Pensó en cómo había hablado en la tienda de mercancías, en cómo se había parado en la baranda del porche a la luz del atardecer, en cómo la había mirado cuando Fen se fue. Pensó que esto podría ser real. Y casi inmediatamente, ¿y si él no lo siente igual? Esa era la pregunta que llevaba a la mañana. Era lo que aún no podía responder. Y seguía sin respuesta cuando, justo después del desayuno, uno de los peones de Garrett llegó cabalgando rápido desde el camino este con noticias que hicieron que el rostro de Garrett se pusiera muy quieto de una forma que Elisa no había visto aún. Alguien había cortado la cerca del pastizal sur durante la noche. 30 cabezas de ganado desaparecidas y las huellas llevaban directo al pueblo. La cerca del sur había sido cortada limpia, no rota, no por el tiempo, cortada con intención, en la oscuridad, por alguien que sabía exactamente dónde caminar y cuándo. Garrett se quedó en la brecha del alambre mucho tiempo sin hablar. 2 peones detrás, esperando. La mañana aún era fresca, el rocío no se había ido de la hierba, y las huellas en la tierra blanda eran claras para seguir. Las siguió. Llevaban al este como se dijo. Luego curvaban deliberadamente y casi con cuidado hacia el límite de la propiedad de Dunbar, no sobre ella, solo lo bastante cerca para sugerir algo sin probarlo. Garrett se agachó junto a la última huella clara y se quedó pensando. Luego se levantó, dijo a sus hombres que empezaran a reunir el ganado que pudieran encontrar en los barrancos vecinos y cabalgó de vuelta al rancho solo. Elisa vio su rostro cuando entró y supo antes de que hablara que algo había cambiado en la situación. No empeorado exactamente, complicado. Le sirvió café sin pedirlo, lo puso en la mesa y se sentó enfrente. No preguntó qué pasó. Esperó. Él se lo contó claramente. La cerca, el ganado, las huellas que curvaban convenientemente hacia tierra de Dunbar. Alguien quiere que parezca Dunbar, dijo ella. O Dunbar quiere que parezca que alguien quiere que parezca Dunbar,
dijo él. Ella pensó en eso. De cualquier modo, el momento no es accidental. No, dijo él, no lo es. La boda era mañana por la mañana. Lo vio girar la taza de café lentamente en las manos y reconoció lo que pasaba detrás de sus ojos. El viejo instinto de un hombre que había sobrevivido 7 años solo resolviendo sus problemas en silencio, replegándose en sí mismo, manejando las cosas como siempre las manejaba, sin pedir ayuda, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente para ser afectado por las consecuencias. Garrett, dijo ella. Él levantó la vista. No te alejes de mí ahora, dijo en voz baja. Directamente. Lo que sea esto, no lo manejes solo y me dejes parada al borde. Si vamos a hacer esto mañana, lo hacemos todo juntos. Algo cruzó su rostro que ella no pudo nombrar del todo. No era resistencia. Era más cercano a la expresión de un hombre al que le ofrecen algo que quiere, pero que ha pasado tanto tiempo sin esperarlo que recibirlo lo toma por sorpresa. No estoy acostumbrado a eso, dijo honestamente. Lo sé, dijo ella. Empieza a acostumbrarte. Para el mediodía, la historia había llegado al pueblo antes que Garrett. Había sido moldeada en el camino, como las historias son, suavizada en algunos lugares, afilada en otros, hasta que cuando llegó al salón y a la tienda de forraje se había convertido en algo cercano a una acusación. Ganado de Masterson desaparecido el día antes de su boda. Huellas cerca de tierra de Dunbar. Algunos decían que Dunbar ya había tenido suficiente del modo frío de Garrett y decidió mandar un mensaje. Y algunos decían que Garrett había armado todo por razones que nadie podía articular del todo. Pero todos parecían dispuestos a creer. Y un número menor, más callado, más mezquino, decía que la mujer tenía algo que ver, que había traído problemas de donde venía, que Caldwell Flats había estado perfectamente funcional antes de que ella llegara.